Jesús representa tres ministerios, a saber, profeta, sumo sacerdote y rey, los cuales no ejercen forma simultánea, sino cronológica. Cuando Él vino por primera vez a la tierra hace más de 2000 años atrás, lo hizo como profeta. Todo lo que está relatado acerca de Jesús en los Evangelios tiene que ver con su ministerio profético. Él vino a la tierra trayendo un mensaje divino para la humanidad. Desde el momento en que entregó su vida en la cruz, comenzó su ministerio como sumo sacerdote. Ya en Juan 17, antes de ir a la cruz, oró con sus discípulos la oración sacerdotal. Después de su muerte y resurrección, Jesús comenzó a ejercer un nuevo ministerio, el sacerdotal. En la actualidad no es más el profeta, sino el sumo sacerdote. Este es su ministerio actual. Él es nuestro sumo sacerdote. Cuando vuelva otra vez a la tierra, en su segunda venida, y comience el milenio, habrá de ejercer su reinado. Actualmente no es el rey, aunque para nosotros los creyentes, Él ya es el Rey de nuestros corazones, todavía no ha establecido su reinado. Actualmente, Él ministra como sumo sacerdote. Resumiendo entonces, Él fue profeta en el pasado, será rey en el futuro, pero actualmente es sumo sacerdote. Como dije antes, Jesús no ejerce estos tres ministerios en forma simultánea, sino cronológica. En la enseñanza anterior habíamos comenzado a ver cuáles son sus tareas como sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hace un sumo sacerdote? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es la función de un sumo sacerdote? Tenemos que hablar de eso porque es su ministerio actual. En el momento Jesús no hace otra cosa más que ejercer como sumo sacerdote. Cuando deseamos conocer más de cerca a una persona, lo que nos interesa saber es lo que dicha persona hace, ¿verdad? Por ejemplo, me interesa saber lo que esta persona hace, de qué trabaja, cuáles son sus actividades, etc. En una palabra, me interesa saber lo que esta persona hace en la actualidad y no tanto lo que hacía cuando iba al jardín de infantes, ¿verdad? Puede ser que tal información sea interesante, lo mismo que saber lo que ella piensa hacer dentro de 20 años. Pero yo conozco a la persona y tengo una relación con ella cuando sé lo que esa persona hace en la actualidad, cuando conozco a su familia, el lugar donde trabaja, etc. De la misma manera es con Jesús. Hay muchos que saben lo que Jesús hizo en el pasado, pero no tienen demasiada idea sobre lo que Él hace en la actualidad, porque no comprenden que su ministerio actual es el del sumo sacerdote. Por esa razón, esta serie tiene una importancia fundamental para los creyentes. La semana pasada hemos comenzado a desarrollar en detalle el ministerio de Jesús como sumo sacerdote y hoy vamos a proseguir con el tema. Jesús como sumo sacerdote, como mediador entre Dios y el creyente, desarrolla dos tareas fundamentales. La primera, nos representa e intercede por nosotros. Él se presenta delante del trono de Dios e intercede por nosotros. Jesús está orando por nosotros en este preciso instante. Jesús se presenta constantemente delante de su Padre y nos representa. En el caso de que hayamos cometido un error o hayamos pecado, Él se presenta como nuestro abogado y nos defiende. Él no es un abogado así nomás, que no tiene idea de las leyes, sino que es uno que siempre gana el caso. Él gana el caso porque presenta su propia sangre como evidencia. Esa es la evidencia
evidencia perfecta. Cada vez que Él actúa en nuestra defensa, se remite a la evidencia de su propia sangre, que derramó en la cruz a nuestro favor. Cada vez que el caso se complica, Él presenta la evidencia de su sangre y eso nos justifica. Es imposible que lleguemos a perder la salvación porque Jesús nos representa constantemente delante de su Padre e intercede a nuestro favor. Ese es uno de los aspectos que vimos en la enseñanza anterior. Él garantiza nuestra salvación. Él no es un abogado que cumple su tarea por obligación, sino que es el abogado de la familia, el abogado de confianza. En Hebreos 3, versículo 1 leemos lo siguiente: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, quiere decir fija los ojos y la atención, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este versículo nos insta a poner nuestros ojos en nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué, pues, entonces los ponemos en cualquier otra cosa? Después que entendemos que Jesús representa tres ministerios diferentes, a saber, profeta, sumo sacerdote y rey, ¿dónde tenemos que fijar nuestra atención? En su ministerio como sumo sacerdote. ¿Por qué, pues, entonces los creyentes le dan tan poca importancia a esto? Es que el sumo sacerdote aparece en todo el Nuevo Testamento, solamente en el libro de Hebreos, y solo 2 veces se lo menciona en el Antiguo Testamento, Génesis 14 y Salmo 110. Aun a pesar de que el ministerio del sumo sacerdote es mencionado solo un par de veces en toda la Biblia, es sumamente importante. Debemos prestar atención a lo que hace Jesús como sumo sacerdote. Vamos a considerar ahora el pasaje de Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El término ahora nos habla del tiempo actual y de una acción constante y permanente. Jesús se presenta delante del trono de Dios para interceder a nuestro favor. Con esto, Él nos asegura nuestra salvación. El libro a los Hebreos está lleno de pasajes que hablan acerca de que Jesús nos representa delante de su Padre. Habíamos dicho al principio que el sumo sacerdote cumple fundamentalmente 2 actividades. La primera es que Jesús, como sumo sacerdote, nos representa constantemente delante del Padre y nos defiende. Él nos representa. Un profeta representa a Dios y trae un mensaje para la humanidad de parte de Él. Pero, como sumo sacerdote, representa al ser humano delante de Dios y lo defiende. Esa es la diferencia entre profeta y sumo sacerdote. El profeta trae un mensaje divino para la humanidad y representa a Dios, mientras que el sumo sacerdote representa al ser humano delante de Dios. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, lo hizo como profeta, trayendo un mensaje divino para la humanidad. En la actualidad, Él representa al ser humano constantemente delante de Dios y aboga por él. Jesús le dijo a Pedro que había orado por él para que su fe no falte. Eso mismo hace ahora por nosotros. Él ora e intercede para que nuestra fe no decaiga. ¡Qué maravillosa verdad encierra esto! ¿Verdad? Esto no tiene nada que ver con leyes y reglamentos para el intelecto, sino algo que llega al corazón. Hay una segunda tarea que Jesús realiza como sumo sacerdote en la actualidad. Hebreos 8:3 nos habla acerca de ella, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Esta es la segunda tarea que Jesús realiza como sumo sacerdote. Él presenta ofrendas y sacrificios. Además de representarnos e interceder por nosotros, presenta ofrendas y sacrificios.
Esta era la tarea del sumo sacerdote en el tabernáculo. Él entraba una vez al año en el lugar santísimo y presentaba ofrendas y sacrificios. El día de la expiación, Yom Kippur, ponía sus manos sobre las ofrendas y sacrificios, orando sobre ellas. Confesaba todos los pecados del pueblo y enviaba al desierto al chivo expiatorio. El primer animal era sacrificado y el segundo era enviado vivo al desierto. De allí, pues, el sumo sacerdote presenta sacrificios y ofrendas. Haciendo una combinación entre estos dos versículos que acabamos de considerar, Hebreos 8:3 y 9:24, podemos decir lo siguiente: dado a que la tarea del sumo sacerdote es presentar sacrificios y ofrendas, entonces Jesús debe tener algo que ofrecer cuando se presenta delante del trono de Dios en nuestro lugar. Llegamos a esta deducción de acuerdo a lo que leemos en Hebreos 8 y 9 acerca de la tarea del sumo sacerdote. Cuando Jesús se presenta delante del trono de Dios, tiene algo que ofrecer. En el pasaje de Hebreos 8 encontramos dos palabras importantes, a saber, ofrendas y sacrificios. Hay una diferencia entre lo que es una ofrenda y lo que es un sacrificio. El término sacrificio representa aquí lo que se llama sacrificio por el pecado, mientras que el término ofrenda representa una ofrenda voluntaria. Esto tiene relación con el tabernáculo de Moisés, donde encontramos cuál era la función del sumo sacerdote en aquel tiempo. En el tiempo del tabernáculo, la gente traía delante del sumo sacerdote una ofrenda sacrificial en el caso de que hubieran pecado, o una ofrenda voluntaria como dádiva o regalo. Esto muestra la diferencia entre lo que el libro de Hebreos denomina como ofrenda o como sacrificio. Jesús presentó su propio cuerpo como sacrificio por el pecado. El sacrificio que él presenta como sumo sacerdote es el suyo propio. Después de la obra de la cruz, Jesús subió a los cielos y presentó su propio cuerpo como sacrificio delante de su Padre. Con esto se acabaron todos los sacrificios que el ser humano tenía que presentar para expiación de los pecados. Jesús presentó su propio sacrificio para que ningún animal más fuera sacrificado. Él presentó su propio cuerpo como sacrificio por el pecado. De allí, pues, Jesús es el sacrificio en sí mismo y al mismo tiempo, en su función de sumo sacerdote, es el encargado de presentar tal sacrificio. Repito, Jesús es el sacrificio y al mismo tiempo el encargado de presentar el sacrificio. Como dije anteriormente, después de su obra en la cruz, Jesús se presentó delante de su Padre con el sacrificio de su propio cuerpo como expiación por el pecado. Dicho sacrificio garantiza nuestra salvación. Dicha garantía radica, como dije en otro pasaje, en que Él vive para siempre. Él venció a la muerte para que la muerte no pueda ejercer más poder sobre nosotros. Vamos a ir ahora al capítulo 13 del libro de Hebreos. Allí en los versículos 14 y 16 leemos lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hay muchos que se equivocan un poco al pensar que Jesús fue el último de los sacrificios, pues eso no es del todo correcto. Jesús fue el último de los sacrificios por el pecado, pero de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hebreos, Él sigue presentando los sacrificios y ofrendas de los seres humanos ante Dios. Esto debe ser aclarado como corresponde. Desde la perspectiva del sacrificio por el pecado, Jesús es el último de los sacrificios, pero nosotros, como sacerdotes bajo su ministerio de sumo sacerdote, tal como lo describe el Nuevo Testamento, seguimos presentando sacrificios y ofrendas. El doctor
Arnold Fruchtenbaum, fundador y director de Ariel Ministries, organización que pone prioridad en la evangelización de los judíos para llevarlos a que conozcan a Jesús como el Mesías, escribe lo siguiente en uno de sus libros. El autor del libro a los Hebreos presenta claramente a los creyentes como sacerdotes bajo el ministerio de Jesús como sumo sacerdote. De todas maneras, el creyente no tiene que presentar un sacrificio de sangre u holocausto, pero si los siguientes 4 sacrificios, los cuales deben ser presentados en forma constante. Él hace esta deducción en referencia al versículo que acabamos de leer. El doctor Fruchtenbaum sigue diciendo, el primer tipo de ofrenda o sacrificio que debe ofrecer el creyente es el de su propio cuerpo, de acuerdo a lo que dice aquí y en Romanos 12:2. Lo cual no es otra cosa más que aceptar la salvación, haciendo que Jesús sea el Señor de su vida. El segundo tipo de ofrenda o sacrificio que debe ofrecer el creyente es el de alabanza, adoración y agradecimiento. Cuando estamos reunidos en el templo y cantamos las alabanzas, estamos brindando a Dios dicho sacrificio, le estamos alabando y adorando, estamos agradeciéndole. Cuando estás en la reunión, no te mantengas simplemente en la posición de un espectador, pues este no es el llamado que Dios tiene para ti. Nuestro llamado durante la alabanza y adoración es el de ministrar como sacerdotes. No estés en la posición de espectador o de consumidor, sino alaba al Señor con una actitud buena de corazón. La mayoría de los creyentes no practican este ministerio que Dios les ha encomendado. Por el contrario, muchos buscan todo tipo de ministerio especial sin llegar a cumplir sus ministerios básicos, que es el de ser adoradores en primer lugar. Como creyentes, somos sacerdotes bajo nuestro sumo sacerdote. Por eso leíamos aquí, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza es el fruto de nuestros labios durante la alabanza y la adoración. Cada domingo somos testigos como nuestro grupo de alabanza presenta sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si hubiera algo que tendríamos que cambiar con vistas al futuro como iglesia local, sería que pudiéramos presentar sacrificio de alabanza y adoración, fruto de labios que confiesan su nombre, juntos como iglesia, y no permanecer solamente en la posición de espectadores, presenciando cómo canta el grupo de alabanza sobre la plataforma. Si bien es cierto que mucho depende de ellos, incluso la unción, pero de todas maneras nuestra parte también es importante. Podemos incluso alabar y adorar sin el acompañamiento de los instrumentos de música. Este es nuestro ministerio como creyentes. Si estás buscando dónde poder servir, aquí tienes un ministerio. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si hacemos esto, todos nosotros juntos como familia, en nuestra iglesia local, seremos elevados a un nivel superior. Como creyente, tú no tienes el ministerio de estar sentado simplemente en la posición de espectador, sino que has sido hecho rey y sacerdote bajo el ministerio del Supremo Rey y sumo sacerdote, quien es Jesucristo. ¿Qué te parece que vamos a estar haciendo cuando el Señor establezca su reino sobre la tierra? Vamos a reinar y gobernar junto con Él. En el momento como sumos sacerdotes y en el milenio vamos a reinar y gobernar bajo la autoridad del gran Rey Jesucristo. Este es nuestro llamado y esto es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Cuando el Rey Supremo vuelva a establecer su
su reino sobre la tierra, nosotros, los creyentes, seremos gobernantes y reinaremos bajo su autoridad. La Biblia nos dice claramente que habremos de reinar junto con Él. Ahora hacemos lo que Él hace y en el futuro habremos de hacer lo mismo que Él habrá de hacer. La razón por la cual hubo tantos profetas en el pasado era porque este era el gran ministerio de Jesús en el pasado, pero dado que en el presente su ministerio es el sacerdotal, debería haber más sacerdotes o pastores que profetas. La mayoría de los creyentes no escuchan esto y por eso andan buscando unciones y llamados especiales, entre comillas, como si fuera algo que nunca hubo ni habrá de haber. Por favor, estamos hablando de lo básico del cristianismo. Necesitamos volver a fortalecer los fundamentos de la doctrina cristiana y esto que acabo de decir se refiere precisamente a lo básico. Naturalmente que hay ministerios especiales y específicos, como por ejemplo el pastor Miguel, que tiene una unción especial para manejar las finanzas, o el pastor Samuel como administrador. Sin embargo, cuando nos reunimos el domingo por la mañana para el servicio, no hay diferencia entre el jefe de las finanzas o cualquier ministerio especial en que se encuentre cada uno. Cuando venimos a la iglesia el domingo por la mañana, todos nosotros, sin excepción alguna, somos primordialmente sacerdotes adoradores, independientemente del cargo o posición que cada uno ocupe en la iglesia. Naturalmente que yo me incluyo también, pues soy igual que todos vosotros. Estoy en la misma posición que todos vosotros. Por supuesto que, mientras estoy predicando, estoy dándole a la iglesia el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, pero fundamentalmente soy también un adorador junto con todos vosotros. En resumidas cuentas, el domingo por la mañana, mientras estoy administrando la palabra de Dios, estoy ejerciendo el ministerio sacerdotal, ofreciendo sacrificio de alabanza. El doctor Fruchtenbaum sigue diciendo, el tercer tipo de ofrenda o sacrificio tiene que ver con las buenas obras. Y esto es mencionado en el versículo que acabamos de leer. Y por último, el cuarto tipo de ofrenda o sacrificio se refiere al aporte monetario y financiero para apoyar y sostener la obra de Dios. Nuestro llamado como creyentes es brindarle al Señor estos cuatro tipos de ofrendas. Nuestro llamado es ofrecer sacrificio espiritual, pero al mismo tiempo también material. El llamado principal para cada creyente, sin excepción alguna, es aportar las finanzas necesarias para sostener el reino de Dios. Esto forma parte del llamado en general. Este es el sistema que Dios planeó para sostener y proveer las necesidades de la iglesia. Las buenas obras a las que se refiere aquí el doctor Fruchtenbaum tienen que ver oficialmente con el trabajo social. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo con respecto a los refugiados que llegan a nuestro país, proveyéndoles los medios y las oportunidades para que se puedan capacitar aprendiendo un oficio y así poder establecerse en el mercado laboral. Esa es una de las buenas obras. Habría cantidad de otras maneras de hacer buenas obras. Por ejemplo, visitas a los hospitales, acompañar espiritualmente a aquellos que están en problemas, apoyándolos y animándolos, etc. Habría infinidad de maneras de hacer buenas obras, no como si fuera una obligación, sino porque deseamos hacerlo de corazón. Como acabamos de ver, el sacerdote presenta ofrendas o sacrificios, especialmente cuando nos referimos a las ofrendas y aportes financieros. Todos ellos pasan primero por las manos de nuestro sumo sacerdote, quien es Jesús. Nuestra alabanza y adoración también pasan primero por las manos del sumo sacerdote. Vamos a tomar el ejemplo de la alabanza. Nuestra alabanza no es perfecta de ninguna manera. Los músicos cometen errores, los que cantan también. Por lo tanto, la alabanza humana no es perfecta de ninguna manera. Cuantas veces
veces estamos adorando con nuestras manos levantadas, mientras nuestros pensamientos se distraen con cualquier otra cosa a nuestro alrededor. Por un lado, damos la apariencia de estar adorando y alabando, pero nuestros pensamientos están puestos en otra parte, ya sea en la persona que está al lado, en el peinado del que está enfrente, y así sucesivamente. Es nuestra alabanza perfecta cuando estamos tratando de alabar de corazón, mientras nuestros pensamientos y nuestra vista se distraen con lo que pasa a nuestro alrededor. Eso no es ninguna manera espiritual, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que nuestra alabanza no es perfecta, esa pasa primero por las manos de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Él le quita toda imperfección. Recordemos que uno de los trabajos que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era quitar primero toda la impureza al animal que ofrecería en sacrificio. Eso es lo que hace Jesús con nuestra alabanza, con nuestra ofrenda o sacrificio. Cuanto más nos distraemos con cualquier cosa que pasa a nuestro alrededor en el momento de la alabanza, tanto más es purificada esta por nuestro sumo sacerdote, quien es Jesús. Él toma lo mejor que podemos ofrecerle, le quita la impureza y la presenta delante de su Padre como un olor fragante. Esta es la tarea del sumo sacerdote, quien nos representa. Más adelante me voy a referir específicamente en detalle a la tarea que efectuaba el sacerdote quitando la impureza de la ofrenda. La tarea del sumo sacerdote era muy compleja y él era quien representaba al pueblo delante de Dios. Jesús, nuestro sumo sacerdote, no solo purifica nuestra alabanza, sino también nuestros aportes financieros que ofrecemos a Dios. Vamos a considerar nuevamente el versículo de Hebreos 8:3, el cual habíamos leído anteriormente, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Tanto las buenas obras como los aportes financieros que ofrecemos a Dios pasan primero por las manos de Jesús. Permíteme darte ahora otros pasajes que hablan algo al respecto. Vamos a ir primero nuevamente a Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todo lo que le ofrecemos a Dios va por medio o a través de su Hijo Jesucristo. Este versículo lo explica claramente. Vamos a compararlo con un ejemplo práctico. Cuando atravesamos un túnel, estamos pasando por medio de él, ¿verdad? No estamos pasando por alrededor para esquivarlo, ¿cierto? Sino que estamos atravesándolo, internándonos dentro del túnel por un lado y saliendo por el otro. De la misma manera, todo pasa a través o por medio de Jesús, como si fuera por un túnel. Por medio de Jesús significa a través de él. Tanto nuestra alabanza como nuestra ofrenda monetaria pasan a través de Jesús para que él tenga algo que ofrecer delante de Dios. El versículo siguiente dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.